Bueno, vamos a tratar de memorizar un versículo, queda como tarea, Santiago 5:11, que lo voy a relacionar con el tema, con el mensaje que vamos a tratar. Santiago 5:11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, aquí Santiago presenta dos ejemplos del sufrimiento humano. Y aquí nos presenta a Job, el personaje del cual vamos a hablar y de donde vamos a tratar de obtener algunas lecciones prácticas para nuestras vidas. Y por supuesto, el tema va a girar alrededor de el sufrimiento, el dolor, la crisis y otro tipo de cosas. Y considero un tema adecuado porque hemos estado ya por 3 años en una crisis difícil por causa de la pandemia, del coronavirus y otro tipo de cosas. Entonces, Santiago nos deja dos ejemplos, Job y el Señor Jesucristo. Al ponerlos a la par y considerar a Job junto al Señor, eso dice mucho y pone a Job en un lugar especial para poderlo considerar en temas de crisis, dolor y otro tipo de tribulaciones o angustias. Bueno, cuando leemos el libro de Job, podemos decir o hacernos la pregunta: ¿por qué sufren los justos? Muchas veces tenemos el concepto de que el justo, el bueno, el buen cristiano, no tiene por qué sufrir, pero eso no es del todo verdad, porque aquí tenemos a un individuo que era justo, como podemos leer el versículo 1, donde dice que Job era un hombre que verdaderamente tenía características de un verdadero cristiano de nuestra época. Y si hay una historia bíblica de la cual podemos tomar muchas lecciones, es la historia de Job. En especial, enseñanzas para los tiempos de crisis. De entrada, también podemos decir que no debemos poner la mirada permanente en aquello que nos hace daño o nos desanima. Tenemos que sacudirnos, usamos esa palabra, para quitarnos de encima cualquier cosa. Debemos hacerlo. No podemos permitir que desánimo, pruebas, tribulaciones, angustias, dolores, crisis se queden encima de nosotros. No, hay que deshacernos de ellas inmediatamente. No deben permanecer con nosotros, porque si lo permitimos, harán nido como los pájaros, se quedarán allí e incluso traerán otras cosas más. Un principio bíblico a tener en mente es el siguiente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto que he leído está en segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18. Y esto fue escrito por Pablo en el contexto del sufrimiento. Si leemos todo ese capítulo 4, tanto versículos anteriores como posteriores. Vamos a tomar entonces, hermanos, lecciones prácticas para la vida, es decir, enseñanzas para que las podamos aplicar a nuestro diario vivir, para que podamos estar preparados para enfrentar tiempos de prueba que pueden venir a nuestra vida.
y para poder asimismo también con estas lecciones bíblicas podernos ayudar para soportar las dificultades que tenemos o que se están viniendo con nosotros o hacia nosotros. Mientras meditaba en este tema, pensaba yo en algunos hermanos en Cristo de nuestra iglesia local. Solamente a una hermana en Cristo se le murió la mamá, después se le murió a los días, fue algo consecutivo. Se le murió una hermana, luego después una prima y luego un hermano se murió también y después, ya de último, se murió otra prima por asuntos de cáncer más que todo. Y por si fuera poco, a su hija, hace un poco más de un año, se le mató su esposo en un accidente de trabajo. Es decir, que por la vida de esta hermana y su familia pasaron unas dificultades bastante serias. Y así podemos mencionar a otros, posiblemente dentro de la congregación de ustedes. Hayan personas que han pasado por situaciones difíciles. Durante el tiempo de pandemia y cuando estaba lo fuerte del coronavirus, en muchos hogares murieron 1, 2, hasta 3 personas. Murió papá y mamá, o papá y mamá perdieron hijos e hijas. Fue una situación bien difícil. Por eso es que, hermanos, es necesario tener estas lecciones para la vida, porque no sabemos cuándo vamos a enfrentar situaciones así difíciles. Y si hablo de mi persona, también puedo mencionar dificultades en cuanto a la salud. 1, 2, 3 o 4 cositas por ahí que tiene el cuerpo y que tenemos que estar luchando y lidiando con estas cosas. Pero necesitamos estar fundamentalizados con la palabra, con los principios de la Biblia, para entonces nosotros poder salir adelante. Job salió adelante porque Job amaba a Dios y tenía unos principios y valores maravillosos. Veamos cuáles son algunos o algunas de estas lecciones para la vida que encontramos en el libro de Job. La primera es: la vida enfrenta cambios. La vida enfrenta cambios. Todo cambia. Nosotros cambiamos. Las modas cambian. El mundo cambia. Todo, absolutamente todo cambia. Gracias a Dios, Él no cambia. Pero la vida enfrenta cambios. Miremos allí, por favor, en Job, capítulo 1 y versículo 3. Allí en la palabra del Señor. Job era un hombre muy próspero, tenía mucha estabilidad y tenía 10 hijos. Y ya nosotros sabemos la belleza de familia que este hombre tenía, una estabilidad maravillosa. Seguramente que el día en que comenzaron los problemas en su vida, él no pensaba de que iban a ocurrir, pero llegaron. Muchas veces nosotros consideramos y damos por hecho el día de mañana, que me levantaré e iré a trabajar y haré todo lo que tengo que hacer. Pero hermanos, siempre estemos pendientes de los cambios que la vida trae. Dice la palabra de Dios ahí, a partir de el versículo 3, dice la palabra: su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Qué tremendo, ¿verdad? Era más grande, más adinerado, más rico que todos
los orientales, pero de la noche a la mañana su vida cambió por completo de una forma inesperada. Ya sabemos, sus hijos murieron, mataron a sus criados, todo su ganado fue robado o destruido, es decir, lo perdió todo completamente. Y aparte de todo eso, sabemos muy bien que incluso perdió la salud. Probablemente era saludable y quizás pensaba, bueno, me cuido muy bien, me alimento muy bien, duermo 8 horas y cosas así por el estilo. Pero después, cuando la crisis asomó en su vida, le hizo mucho daño. En nuestra vida, al igual que la de Job, también podemos tener cambios drásticos e inesperados que nos pueden golpear, que nos pueden angustiar, que nos pueden derrumbar emocionalmente, como la muerte inesperada de alguien que amamos, quizás un diagnóstico de una enfermedad terminal, abandono de parte del cónyuge, ya sea el hombre o la mujer, pérdida del empleo, hijos que desertan del hogar, se van con el fulano o la fulana para vivir maritalmente en total desobediencia a los padres y también desobediencia a Dios. O el dolor que pasan los padres cuando sus hijos son engañados por alguien a través de las redes sociales y luego son engañados, violados, raptados, secuestrados, cualquier cosa puede pasar. Todo esto causa mucho, mucho dolor. Nuestra vida, al igual que la vida de Job, también puede tener cambios drásticos e inesperados que nos pueden golpear. Ahora, ¿cómo pudo enfrentar Job estos golpes de la vida? Bueno, consideremos allí capítulo 1, versículo 20 y 21. Capítulo 1, versículos 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y es muy interesante lo que continúa diciendo. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nosotros debemos hacer lo mismo. Tenemos que confiar en Dios. Aunque todo a nuestro alrededor se derrumbe, el Señor sigue estando en su trono. Él sigue teniendo todo bajo control. Estoy seguro que Job sabía eso, pues Job tenía una muy buena relación con Dios. Job conocía a Dios y Dios, por supuesto, conocía a Job. Por eso es que Dios permitió que la prueba llegara a su vida y le dio permiso al diablo, porque sabía que Job no le iba a defraudar. Entonces, lo primero que hizo, o continuó haciendo de acuerdo a la vida que tenía, continuó adorando a Dios. No únicamente en la bonanza, en la alegría, en los cumpleaños de sus hijos, en la comunión con la familia, en el disfrute de las riquezas. También adoró a Dios cuando lo perdió todo. Y ahí puede surgir una pregunta. ¿Estamos nosotros listos? Que al perder todo, o al menos una parte, o un ser querido, o perder el trabajo, ¿vamos a continuar adorando a Dios? ¿Seguiremos sirviendo a Cristo? ¿Seguiremos atendiendo a la iglesia local para poder seguir el camino del Señor Jesús?
La respuesta tenemos que darla cada uno de nosotros. Ahora, como Job, nos mantendremos firmes en medio de todo eso. Si nosotros hacemos lo que Job hizo, vivía una vida justa y agradable delante de la presencia del Señor. Adoró a Dios aún en medio de su dolor. Dios está en el trono, él lo sabía. Dios tiene todo bajo control, él lo sabía. Dios tiene todo poder, él lo sabía. Nosotros también lo sabemos. Nosotros también lo sabemos. Consideremos otros textos de la Escritura, pero en el Salmo, el libro de los Salmos, número 11, versos 3 y 4, dice así: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pongamos atención, hermanos, a estos textos en el libro de Salmos, número 11, versos 3 y 4. Dice: si fueren destruidos los fundamentos, si hubiera pérdida, si hubiera destrucción, si algo se cayera, vaya, es lo que explica aquí. Y hay una pregunta: ¿qué ha de hacer el justo? Se hace una pregunta. Al continuar leyendo, dígame, ¿se contesta esa pregunta? Continuemos leyendo. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué ha de hacer el justo? Una pregunta, no hay respuesta. Lo que sí se dice es que a pesar de los pesares y lo que acontezca al justo, debemos saber esto: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En medio del sufrimiento, hermanos, pensemos en esto: Dios está en su trono y sus ojos miran al justo. Sí, la vida enfrenta cambios. Nosotros enfrentamos cambios. Las cosas a nuestro alrededor cambian y muchas veces esto nos hace daño. ¿Qué haremos? Debemos confiar en el Señor, mantenernos firmes y seguirle adorando. Muchos optan, cuando les acontecen algunas cositas, dejan de ir a la iglesia, dejan de congregarse, dejan de leer la palabra, dejan de orar, dejan de dar sus ofrendas para la obra de Dios y apoyar la iglesia, dejan de testificar de Cristo. Pero eso es recurso de incapaces y de cobardes. Necesitamos, a pesar de todo, continuar adorando a nuestro Señor Jesús. Bueno, la segunda lección en este libro de Job es esta: nuestra propia familia y amigos nos pueden desanimar. Mire ahí conmigo en Job capítulo 2, verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Su propia esposa se apartó de él y se puso del lado del negativismo. Ya claro, ella se vio sin hijos, sin familia, sin recursos, sin animales, sin fortuna. Ya su viejo era pobre y ahora enfermo. ¿Para qué le servía? Una mujer malagradecida. Pareciera como que no aprendió nada de toda la integridad y vida de su esposo. ¡Qué tremenda lección! Nuestra propia familia y amigos nos pueden desanimar. Con respecto a los amigos,
Mire allí en Job, capítulo 11, verso 6. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Estas son palabras de su amigo o de uno de sus amigos, Zofar, acusando de maldad a Job. Nosotros entendemos que Job era justo y estaba sufriendo todo lo que sufrió, no porque había pecado. Entonces, ahora nos damos cuenta de que amigos como Zofar no los quiero ni cerca, que anden lejos de mí como a 3 kilómetros de distancia si fuera posible. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Imagínense. Como quien dice, Dios es justo y es bueno, que lo poquito que te está castigando no es suficiente en relación a la maldad y el pecado que has cometido. Un ignorante, pues él no sabía lo que estaba pasando. Pero así hay gente, hermanos. Así hay gente. En los tiempos de mayor dolor físico y emocional de Job, su esposa y sus amigos, quienes tendrían que haberle sido de apoyo, de consuelo, de darle palabras de ánimo, palabras de fe, palabras de esperanza, pero en lugar de eso, vinieron con palabras de desánimo. Fueron palabras como dardos de fuego del maligno que prácticamente como que cruzaban el corazón de Job. Ya estaba en dolor y cuando le vienen con todo esto encima, lo terminan de partir y el dolor se multiplica. Seguramente en nuestra vida también el enemigo usará o influirá en personas de nuestra familia, hermanos en nuestra iglesia local, amigos, para darnos palabras de desánimo o para hablar en contra de nosotros, y muchas veces sin razón y sin conocimiento. Porque, y vamos a generalizar, muchos nos damos a la tarea de ser como jueces y empezar a condenar a los demás. Hermanos, no importa lo que haya hecho fulano o sutano, pues nos recuerda la Biblia, mira que tú no caigas. La palabra de Dios nos enseña que debemos ser misericordiosos unos con otros. Cuando una persona está en dolor, en tristeza, en crisis, en situación física bastante deplorable o en una situación espiritual que haya caído, fracasado, pecado, esa persona no está para terminarla de matar o de ponerle el pie en el cuello. No, hay que darle palabra buena. Con eso no estamos de acuerdo con lo que ha pasado, no, de ninguna forma. Ni le estamos animando a que continúe en lo mismo, no. Es que es nuestro deber tener compasión por el caído, por el caído. Entonces, nuestra vida recibe también todas estas cosas, ya sean familiares, amigos, hermanos en Cristo. ¿Cómo podemos nosotros apagar esos dardos de fuego del maligno? Esas palabras que son como dardos que nos queman, que en vez de ayudarnos más bien nos terminan de hundir y de entristecernos. Bueno, por medio de nuestra fe en Dios podemos soportar y asimismo también quizás hasta tratar de ignorar o hasta tratar de taparnos los oídos para no escuchar ese tipo de personas. Fe
en su poder, en el poder de Dios. Fe en sus promesas. Fe en su palabra. Fe. Fe es confianza. Fe es entrega. Fe en Dios. Yo creo que Job confiaba en Dios y estaba entregado a Dios. Por eso es que él, a pesar de haberlo perdido todo, pudo decir esas famosas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Se mantuvo adorando a pesar de todo, a pesar de lo que su mujer le dijo, a pesar de lo que su amigo le dijo. Él pudo poner el escudo de la fe para detener los dardos de fuego del maligno. Esto me recuerda Efesios capítulo 6, verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, que Dios nos ayude, pues muchas veces nuestra propia familia y amigos, hasta hermanos en Cristo, nos pueden tratar de desanimar y en vez de darnos una manito para levantarnos, nos van a empujar más al precipicio. Una tercera y última lección, porque no quiero estar aquí hasta las 9 de la mañana, es: en los tiempos de angustia, aún los cristianos más fieles podemos flaquear en la fe. Job era un hombre completo, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero era un ser humano, era una persona, era un hombre común y corriente e imperfecto, como nosotros. Las mismas características nuestras las tenía Job y las que él tenía las tenemos nosotros. Vamos a ver allí en el capítulo 30 de Job, del verso 16 al 23. Por supuesto, después de tanto tiempo ya, con esa enfermedad encima, con el menosprecio de la familia o la esposa y el ataque de sus disque amigos, ya como que sus defensas estaban bajando. Pero es lógico y es normal. Miremos allí Job 30, verso 16 al 23. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura. Me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento. Me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Leí despacio y con pausas estos versículos porque aquí hay queja, aquí hay dolor, aquí hay tristeza. Y por supuesto, él está orando y clamando a Dios. Y no lo acuso, no lo juzgo, porque de repente miramos al cielo y le decimos: Señor, ¿dónde estás? Te clamo y nada pasa.
Busco trabajo, busco empleo y no encuentro, Señor. Tengo una situación difícil de salud. Nosotros también pasamos por allí. Pero recordemos, Dios está en control. Dios está en su trono. Dios tiene sus ojos puestos en nosotros. Dios es todopoderoso y aparte de todo, Él nos ama. Me imagino Dios sentado en su trono y mirando hacia abajo, con sus ojos puestos en su siervo, mirando lo que acontece. Y lo deja por un tiempo allí, pero no se olvida de él. Y llegó en el momento preciso, pues Dios no se adelanta ni se atrasa. Llegó en el momento preciso. En la historia de Job podemos reconocer que aún los cristianos más fieles, en algún momento de su vida, en tiempo de angustia y en tiempo de aflicción y dolor, pueden flaquear en su fe, pueden sentir que su fortaleza interna se ha quebrantado. Así estaba Job. Así como Job llegó a expresar desde su corazón lleno de tristeza lo siguiente: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí. En otras palabras, clamo y no me oyes, no me escuchas, ni me ayudas. Después él comprende que en todo ese negocio, la administración estaba en las manos de Dios. Los justos también sufrimos. Los creyentes, por muy fieles que seamos, también sufrimos. Elías también es ejemplo de desánimo al momento de la prueba. Usted recuerda la historia de Elías. Elías era el profeta que se le llamaba el profeta de poder y fuego. Pero ¿qué pasó? Después de haber luchado contra los profetas de Baal y Acera y haberlos aniquilado, una mujer, aquella bruja, le amenazó y lo puso a correr. El mejor de todos se puede sentir desanimado por los acontecimientos en la vida. No solo Job, sino también Elías, el profeta del poder y el fuego. En primer libro de Reyes 19, versos 2 y 3 leemos: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Luego la palabra de Dios, y casualmente hoy estaba meditando en esos versículos ahí en primer libro de Reyes 19 y más adelante, cómo él se acostó a dormir bajo de un enebro y después Dios cómo lo sustentó, lo ayudó, lo animó y después caminó y después se metió en una cueva y estando en esa cueva Dios habla con él y le dice: sal de allí. Y es que son características, o es una característica de gente desanimada y que está desmoronada en su vida. Se esconde, se mete en una cueva, se mete en su casa y no sale. Le buscan los hermanos y no contesta. No vuelve a la iglesia. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando estamos en una situación así? Salir de la cueva, salir de la casa, salir a caminar, salir con la familia, congregarse, ir a la iglesia, adorar al Señor, porque Él está en su trono. Sus ojos están sobre nosotros. Su palabra nos favorece y Él tiene poder y nos ama.
Esto fue lo que dijo Elías. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estaba triste, estaba desanimado, pero Dios lo ayudó. Dos cosas importantes que Elías hizo para mantenerse a flote en esa situación. No dejó de hablar con Dios. Es decir, para nosotros sería no dejar de orar. También obedeció a Dios cuando le dijo: ven fuera, sal de esa cueva. Inmediatamente él salió y ahí Dios se le manifestó. Hermanos, en los tiempos de angustia, aún los cristianos más fieles podemos flaquear en la fe. Algunos textos que nos pueden ayudar. Segunda Timoteo 2:3. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué maravilloso es reconocer que tenemos un Dios que es nuestro Padre misericordioso y amoroso y que comprende nuestra humanidad. En segunda, los Corintios 4, verso 8 y 9 leemos que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nos podemos levantar. Y por último, y concluyo con esto, Salmos 103, versos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por Job y estas lecciones en su libro. Gracias por el ejemplo que tomamos también de Elías. Y así también hay otros, como Moisés, que también llegaron a momentos de desanimarse por los cambios de la vida, por el ataque de aquellos familiares o amigos o del pueblo, y así también los ataques del diablo. Pero se levantaron y siguieron adelante. Dios mío, ayúdanos, ayuda a mis hermanos de esta iglesia local, bendígales con tu palabra y la puedan poner en práctica. Muchas gracias, en el nombre bendito de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su atención. Gracias, mi tocayo. Hermoso mensaje. Verdaderamente necesitamos fe en los momentos difíciles. Cuando creemos que el mundo se nos ha ido encima, muchas veces hacemos el problema más grande que Dios y no nos podemos olvidar de que Dios es más grande que el problema. Amén. Y Dios está con nosotros en los momentos de angustia, tristeza. Él está ahí. Muchas veces pensamos que se nos ha ido de nuestro lado, pero no. Él permanece fiel. Muchas veces en desesperación queremos soltarnos de la mano, pero es ahí donde Él aprieta. Así es. Yo estoy aquí. Así que todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Todos. No al nivel de Job, pero en diferentes circunstancias. Pero para la gloria del Señor, aquí estamos. Como Así dice es. una hermosa canción de Marcos Vidal, dice: aquí estamos con la espada en nuestras manos todavía. Amén. Gracias, hermano Gabriel, por el mensaje que trajo en esta noche. Gracias a cada uno de los hermanos que se conectaron. Y Dios les bendiga a todos. El hermano Gabriel Guzmán ya oró. No sé si quieren saludar a los hondureños, quieren saludar a su paisano.
Sí, sí.